Bueno, yo les decía al comienzo del programa, la carrera presidencial está desatada. Tenemos por una parte la candidata actual de la UDI y RN, probablemente de Bópoli, lo van a confirmar en los próximos días, Evelyn Matei, quien ha instalado un tema en el debate, me refiero a la pena de muerte. Todo esto en el contexto de lo que sucedió hace algunas horas atrás con un matrimonio asesinado en la comuna de Graneros, región de O'Higgins. De hecho, la candidata Matei viajó hasta la ciudad de Rancagua, se reunió, por ejemplo, con parlamentarios de la zona y con otras autoridades locales y abordó precisamente este tema, eventual reinstalación de la pena de muerte en nuestro país. Al menos iniciar ese debate, decía ella en una de sus declaraciones. Claramente hubo reacciones desde el actual oficialismo, por ejemplo, desde la actual precandidata del PPD, Carolina Toá, y muchas otras voces dentro del oficialismo. Ahí estamos revisando algunas de las imágenes de la tarde-noche del día de ayer en la región de O'Higgins con el viaje de Evelyn Matei a esa zona, insisto, luego de lo sucedido tras el homicidio de un matrimonio en Graneros, región de O'Higgins. Todo esto, ya les comentaba, en medio de la carrera presidencial. Se instala este debate en torno a la reposición de la pena de muerte en nuestro país. Hemos vivido durante las últimas horas, y a estas alturas para nadie es un misterio, hechos muy violentos. Ya les comentaba lo de Graneros, pero también, por ejemplo, lo que sucedió en la comuna de Vitacura, donde se vieron afectados funcionarios de aquella municipalidad, que también despertó muchas reacciones. De hecho, las autoridades denominaron las últimas horas como jornadas sumamente violentas. Vamos a revisar en este momento lo que dijo exactamente la actual candidata abanderada de la UDI-RN, Evelyn Matei, sobre la pena de muerte. Yo sé que en este momento, dice Evelyn Matei, hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar, sostuvo la también exalcaldesa de Providencia. Sin embargo, agregó, comillas, uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Así que eso es algo que quizás se pueda abrir. A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero yo lo único que les quiero decir, dice Evelyn Matei, que hay ciertos casos en que, a mi juicio por lo menos, yo mantengo lo que dije el año 2001. La pena de muerte sí debiera aplicarse. Ella hace alusión a ciertos casos que, de acuerdo a lo que ha sucedido durante las últimas horas, podrían calificar, porque se vuelven, lo más probable es dentro de su análisis, más violentos que otros. Bien, ahí están entonces las declaraciones de Evelyn Matei. Yo les comentaba, muchas reacciones desde el oficialismo y se vuelve a instalar este tema que de tanto en tanto surge en nuestro país. Ha estado en la palestra, sobre todo cuando informamos casos muy violentos relacionados a la crisis de seguridad, pero de tanto en tanto se vuelve a instalar, sobre todo en un año electoral como este, con una carrera presidencial que ya está completamente desatada. Bueno, no solo desde el oficialismo ha habido reacciones a las declaraciones de Evelyn Matei, sino también se refirió a este tema el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. ¿Qué dijo particularmente José Antonio Kast? ¿Qué han dicho otras voces desde la política? Ahí está la periodista Colomba Eichholz, lista y dispuesta para contarnos todas las reacciones. Colomba, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Bueno, tú relatabas los hechos que ocurrieron en nuestro país durante la jornada de ayer, hechos bastante graves en la comuna de Graneros, en la región de O'Higgins, en donde un matrimonio perdió la vida por un homicidio que se provocó en ese lugar. Posteriormente también conocíamos la información, como tú ya lo mencionabas, en la comuna de Vitacura, en donde funcionarios de la municipalidad resultaron lesionados por este robo de un vehículo. Todo esto ha surgido y ha vuelto a poner en el centro del debate lo que es la seguridad, especialmente cuando nos encontramos en un año electoral. Fue la misma abanderada presidencial de Renovación Nacional y la UDI, Evelyn Matei, quien de hecho se trasladó hasta la región de O'Higgins durante la tarde de ayer para reunirse, como tú ya lo mencionabas, con autoridades de esa zona, los alcaldes también de las comunas que conforman la región de O'Higgins, para poner en tabla la reapertura del debate sobre la pena de muerte en nuestro país. Recordemos que esta medida, de hecho, fue abolida en 2001 bajo el gobierno de Ricardo Lagos y según los tratados internacionales, de hecho, por ejemplo, uno de ellos el Pacto de San José, que suscribimos nosotros como país en 1969, este debate no podría ser, podríamos decir,
puede reabrirse, pero no se podría entonces volver a imponer una medida como lo es la pena de muerte en nuestro país. Ahora, pese a ello, Evelyn Matei, en una de sus propuestas, podríamos decir ya en su despliegue de su candidatura presidencial, mencionaba que al menos hay que tratar, que hay que conversar con el Congreso, dar esta discusión para eventualmente dar la pena de muerte a aquellas personas que cometan crímenes graves, como es, por ejemplo, el homicidio, haciendo referencia entonces a lo que se vivió durante la jornada de ayer en la comuna de Graneros. Vamos a pasar a revisar esas declaraciones de la abanderada presidencial de Renovación Nacional y la UDI, y luego, por cierto, José, tú ya lo decías, hay bastantes reacciones que también vamos a pasar a revisar en unos momentos. Yo fui de las pocas parlamentarias que votó en el año 2001 por mantener la pena de muerte. Y si ustedes leen lo que dije en ese momento, se ha dado exactamente lo que yo dije que iba a suceder. Yo en ese momento, realmente fuimos muy pocos los que votamos por mantener la pena de muerte. Yo sé que en este momento hay tratados internacionales, que significa que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar. Uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Pero es una conversación que no es nueva. De hecho, José, el año pasado, cuando ocurrió este triple homicidio de carabineros en Cañete, había sido de hecho el diputado y ahora candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien también presentó una ley, un proyecto de ley para finalmente también reabrir el debate respecto a la pena de muerte en casos de crímenes que sean cometidos, homicidios, en contra de carabineros, de las Fuerzas Armadas y también de las policías de investigaciones. Ahora era un proyecto de ley que también se había presentado incluso más atrás en la historia de nuestro país, como por ejemplo por la diputada Mónica Salaquet cuando ella fue parlamentaria. Así que no es una conversación nueva, pero por cierto es una conversación que de hecho causa cierto resquemor, cierto miedo, podríamos decir también, y rechazo de diferentes sectores políticos, incluso sectores políticos que serían y tendrían ideas más parecidas a la abanderada presidencial de Renovación Nacional y la UDI, Evelyn Matei. Hablamos de José Antonio Kast, porque si bien yo ya mencionaba que Johannes Kaiser está de acuerdo con reabrir este debate, lo cierto es que el líder del Partido Republicano rechaza tajantemente reabrir este debate, ya que ellos creen en la vida, ¿no es cierto?, desde la concepción hasta la muerte, y que no debería ser interrumpida por una medida como es la pena de muerte. Ellos creen todavía en esta condena, en la prisión efectiva que tienen los condenados, por ejemplo, por delitos de gran envergadura, como podría ser un homicidio, y es por eso entonces que ellos confían desde el Partido Republicano en poder implementar más medidas en el sistema carcelario para poder evitar reabrir el debate de la pena de muerte. Vamos a pasar a revisar las declaraciones entonces del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No defendemos la pena de muerte. Pero además, la sanción más dura que se le puede aplicar a un delincuente, a un narcotraficante, a un violador, es la cadena perpetua. Esa cadena perpetua que lo va a aislar completamente de su entorno, de la sociedad. Y eso de por vida, la muerte en vida, resguardando sus derechos humanos, su alimentación, su vestimenta, su alojamiento, pero aislado. Claro, aislado entonces en un sistema penitenciario mucho más exigente que el de ahora, es lo que decía y propone también el Partido Republicano como medida de seguridad para nuestro país. Han hablado también bastante sobre imitar el modelo que hay en El Salvador de Nayib Bukele, estas cárceles finalmente de alta seguridad, bueno, poder imitarlas en nuestro país para evitar también reabrir el debate sobre la pena de muerte, que recordemos también hay tratados internacionales, como ya lo mencionaba el Pacto de San José, firmado en 1969, que impide que se pueda volver a implementar la pena de muerte, ya que esta había sido entonces abolida en 2001. Y de hecho, José, como dato, las últimas personas que fueron ejecutadas bajo esta medida, bajo la pena de muerte, fueron en 1985, y se trató de hecho de dos carabineros, Jorge Sagredo y Carlos Top, los llamados psicópatas de Viña del Mar. Ese de hecho habría sido el último momento en donde se utilizó esta medida, posteriormente ya abolida bajo el gobierno de Ricardo
Ricardo Lagos. Hay rechazo también por parte del oficialismo respecto a esta medida que quiere debatirse, ¿no es cierto?, si es que sale electa la ahora abanderada presidencial Evelyn Matei. Tuvimos declaraciones, de hecho, también del precandidato presidencial del Partido Liberal, el diputado Vlado Mirosevic, quien calificó las declaraciones de Evelyn Matei como un ofertón político en medio de la candidatura presidencial. Así que vamos a pasar a revisar esas palabras de rechazo a esta propuesta que hizo Evelyn Matei. Evelyn Matei hace una propuesta que no va a suceder en Chile y ella lo sabe perfectamente. Por eso yo digo, no juguemos con las expectativas de los chilenos y las chilenas, porque esto más bien parece un engaño, un ofertón de campaña, que ella sabe perfectamente en su fuero interno que está diciendo algo que no va a suceder. Bueno, justamente entonces decía un ofertón político en plena campaña presidencial, en pleno despliegue, de hecho, de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que según también el gobierno viene un poco a confundir al electorado, a los ciudadanos, específicamente porque, como decía el diputado Vlado Mirosevic, es una medida que no se puede volver a implementar, dado los pactos en materia de derechos humanos que ha suscrito nuestro país en el pasado. Así que, bueno, mencionaba también la ministra vocera subrogante, Aysén Echeverry, que esta propuesta de Evelyn Matei viene a confundir a la ciudadanía, teniendo en cuenta también que el expresidente Sebastián Piñera había sido una de las personas que había votado a favor de abolir esta ley en 2001. Así que vamos a pasar a revisar cuáles fueron las reacciones que hubo por parte del Ejecutivo. Nuevamente entramos en los espacios de la confusión. La candidata aparece promoviendo la pena de muerte, una discusión que se cerró hace ya muchos años, donde el propio expresidente Piñera, que es representante fundamental de su sector, estuvo en contra de la pena de muerte y trabajó porque ésta se aboliera, donde existen compromisos internacionales adquiridos por Chile en esta materia, donde además, y esta fue una discusión que se dio en ese entonces, ¿verdad?, la evidencia demuestra de que no es efectiva para el combate del crimen. Y sin embargo, la candidata Matei levanta de nuevo una discusión que parece estar más que zanjada. Tanto es así que el propio candidato Kast salió hoy día a rebatirla diciendo que esto no era una herramienta pertinente. Bueno, y tú lo decías al comienzo, José, van a haber reacciones de ahora la abanderada presidencial, aspirante a la moneda, la exministra Carolina Toá, porque de hecho en estos momentos ella se encuentra desplegada en la comuna de La Granja, reunida con jóvenes que han sido víctimas de la violencia en su infancia. Así que también un tema que se va a tratar sin lugar a dudas es esta propuesta que realizó Evelyn Matei durante la jornada de ayer, y por eso te decía, van a haber reacciones también de Carolina Toá. Vamos a estar muy pendientes a lo que diga la ex ministra del Interior, actual precandidata Carolina Toá, y sobre reacciones también quisiera compartir contigo y la audiencia de CNN Tarde de Colomba lo que dijo, por ejemplo, el senador Matías Walker. ¿Y por qué hablo de él? Porque, bueno, es representante del Partido Demócrata y todo indica, o al menos así lo han señalado en algunas entrevistas, podrían eventualmente disputar una primaria con Chile Vamos. Matías Walker dijo lo siguiente: Chile derogó la pena de muerte y no se puede reponer. Punto, fin. Señaló el senador Walker sobre este tema. Sin lugar a dudas ha generado una discusión y la vamos a seguir reporteando. Colomba, muchas gracias y que tengas una buena tarde. Más adelante retomamos el contacto. Igualmente, José, nos vemos. Chao, Colomba.